¿Qué tal? Saludos desde el Centro Empresarial de Arona, en Las Galletas, desde donde se desarrolla el programa de fomento de innovación empresarial para el municipio de Arona, RInnova 2024-2026, que es fruto de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de este municipio y la Fundación General Universidad de La Laguna, desde la plataforma Arona Emprende del área de promoción de ese ayuntamiento. Hoy, dentro de la opinión del experto, vamos a entrevistar a Carlos González Delgado. Esta es la quinta entrevista que van a poder ver, como siempre, a través de los canales del YouTube del municipio de Arona, del ayuntamiento de este municipio y también de la Fundación General Universidad de La Laguna. Es la quinta entrevista, como decíamos, y hoy la protagoniza esta charla Carlos González Delgado, que es director de estrategia de Caja 7, responsable de inteligencia artificial y presidente de la transformación digital del Consejo General de Economistas de España y codirector de la cátedra Caja 7, Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. Ya lo tenemos aquí, vamos a saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Hola, muy buenos días, Patricia. Bueno, bienvenido. Lo primero, vamos hablando de inteligencia artificial y yo creo que lo primero es desmitificar ese temor generalizado que existe a introducirse en ella y a usar incluso esa herramienta tan poderosa, ¿no? Bueno, es en humano tener ciertas reticencias y miedos. La inteligencia artificial en esta segunda etapa, desde la aparición de ChatGPT con la inteligencia artificial generativa, pues se ha hablado mucho de pérdidas de empleo y pues no, lo que hemos visto en la inteligencia artificial es de 1950. A partir del 2023 se democratiza la inteligencia artificial con la aparición de ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, y lo que hemos visto en estos casi 3 años ya es lo contrario, ¿no? No están habiendo desaparición de empleo, sino al contrario, están potenciando capacidades humanas de las personas, haciéndonos más productivos, porque se está automatizando no todas las tareas que realizamos, sino parte que nos permite pues, ser más productivos y hacer un trabajo de mayor calidad. Digamos que es un ayudante, ¿no? La inteligencia artificial, un ayudante que nos puede servir de apoyo, pero no siempre de referente. Hay que contrastar la información. Correcto. Pensemos que la inteligencia artificial podríamos decir que es ese amigo invisible que lo tienes disponible las 24 horas del día para hacerle cualquier tipo de consulta, pero como cualquier amigo invisible, lo que te dice puede ser verdad o no. Por tanto, vamos viendo mejoras, podemos comentar ejemplos concretos, mejoras en los puestos de trabajo de cualquier sector de actividad, pero la primera clave que queremos dejarle a nuestros oyentes es la importancia de validar las respuestas que nos da la inteligencia artificial. Y por tanto, para validar tienes que tener un conocimiento. Por tanto, parece difícil que alguien que no domine su profesión pueda validar si una respuesta es correcta, ¿no? Claro, es necesario contrastar esas fuentes, esa información que buscamos a través, por ejemplo, de ChatGPT, que digamos es el más popular o la herramienta más popular en cuanto a inteligencia artificial, pero hay muchísimas más, ahora vamos a hablar de ellas. Esta herramienta la llevamos siempre, porque estamos en un programa de emprendimiento, evidentemente, a las pymes, a los pequeños negocios, a los pequeños empresarios, que dicen, ¿cómo puedo usar yo la inteligencia artificial en mi beneficio para ayudar a mi empresa? ¿Cuál dirías tú que deben ser los primeros pasos para esa incursión en la inteligencia artificial? Bueno, lo primero que tenemos que distinguir como empresarios es dos ideas. Primero, que existe lo que se denomina la inteligencia artificial tradicional, esta que viene desde 1950, y la inteligencia artificial generativa, que la diferencia es que la primera se entrenan para hacer cosas concretas. Por ejemplo, imagínense, todos los días usamos inteligencia artificial cuando Netflix nos está recomendando una película. Hay datos de nuestros gustos y él dice, pues si te gustó estas películas, te va a gustar. Eso es, podríamos hacerlo en nuestras empresas, pero ya no seríamos tan fácil para pequeñas empresas. O, por ejemplo, las entidades financieras. Cuando hay movimientos y parece que hay un movimiento sospechoso y entonces te avisan y bloquean la cuenta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que están mirando es patrones de movimiento y dice, oye, no, aquí hay un movimiento Algo un poco raro, sospechoso.
y entonces bloquea la cuenta. Eso es inteligencia artificial, pero eso en principio en nuestro público de hoy no hablamos para ello. Estamos pensando en ese autónomo, esa pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Pues primero entendiendo que existe la inteligencia artificial generativa, que se compone de, lo primero, la inteligencia artificial no es inteligente. Como decíamos, estudia datos de patrones de comportamiento. Poníamos ejemplos sencillos tú le haces una pregunta, ella te va a responder y entonces en base al histórico de texto, donde existe esa causa pregunta-respuesta. Y una de las claves que hablábamos era validar la respuesta, ¿verdad? Es decir, con un ejemplo muy sencillo, es decir, si está entrenada diciendo que el gato es negro, cuando tú le preguntas de qué color es el gato, te va a decir negro. El sistema te contestará que es negro. Pero posiblemente ese día el gato que pasó es blanco. Entonces es el profesional el que tiene que validar pues la última respuesta. De ahí que profesional y herramienta vayan de la mano, no son enemigas. Correcto, son amigos porque hay estudios en universidades de Estados Unidos que dicen que pusieron en una sala a 200 personas y a 100 las pusieron a hacer el trabajo administrativo igual que siempre y a 100 le pusieron herramientas de inteligencia artificial. Muy resumido, las conclusiones que dio el MIT eran que había mejorado un 60% la productividad, podían hacer más cosas, pero también habían mejorado la calidad de los trabajos realizados. Por tanto, el primer mensaje a nuestra gente es, primero, ojo, no le tengas miedo, y vamos a ver qué pasos hay que dar y ejemplos concretos de uso para que puedas tu empresa, tu comercio, tu actividad profesional ser más productivo y además dar trabajo de mayor calidad. Claro, no necesariamente quiere decir que vayas a usar la inteligencia artificial para todo en tu empresa, sino que puede facilitarte determinadas tareas que a lo mejor te quitan mucho tiempo, ¿no? Correcto. Y ese tiempo además lo podemos dedicar a otras actividades de valor. Por ejemplo, imagínate que somos una heladería y tenemos en internet nuestra heladería y nuestros clientes dejan reseñas. Bien, pues yo puedo, primero mi página web, tengo que poner textos atractivos, etcétera, etcétera, ¿no? Los autónomos somos hombres orquesta. Ponemos los helados, hacemos los pedidos, hacemos las redes sociales. Bueno, pues en este caso con herramientas como ChatGPT, Gemini de Google, Perplexity, pues son herramientas que nos van a dar texto y nos pueden ayudar pues, a contestar más profesional las referencias, a traducir a otros de idiomas nuestra publicidad, a darle mayor empaque a nuestra oferta de productos. Otra cosa, has nombrado ya pues, varias herramientas de inteligencia artificial, no solo el ChatGPT, que es quizás el más popular. ¿Cómo elegimos esas herramientas? Tenemos que ser directos a la hora de saber cuál es la que nos va a servir para nuestra empresa, mejorar nuestros servicios. No todas, al igual, nos aportan el mismo servicio, las mismas facilidades, ¿no? Bueno, dependiendo de lo que queramos hacer, hay algunas herramientas que nos pueden servir más o otros. La clave a veces es, y casi todas en un inicio son gratuitas y se pueden usar gratuitas si estamos hablando de un pequeño y mediano autónomo, y una combinación de ellas puede ser interesante. Por ejemplo, imagínense que nuestro asesor nos da un adelanto de las cuentas contables y yo quiero saber cómo voy y pues le puedo pedir que me haga un informe siendo un experto analista contable y que me diga qué puntos de mejora o tal. Entonces, bueno, yo me lo voy a leer y después con mi conocimiento además lo puedo ajustar. Esa respuesta que me va a dar a la primera posiblemente no sea perfecta, pero si hablamos de productividad, yo estoy haciendo una actividad en menos horas porque me va a dar la base en la cual yo con mi conocimiento de mi empresa pues la puedo mejorar, ¿no? O sea que ahí también son claves las preguntas y cómo se las hagamos, ¿no? A ese ChatGPT o a esa inteligencia artificial. Correcto, hasta ahora hablábamos de la educación, pues siempre la clave era, te preguntaban y tú tenías que contestar, saberte las respuestas, pero en el mundo de la inteligencia artificial ese paradigma cambia, porque la inteligencia artificial vamos a decir que tiene las respuestas, por tanto la clave es hacerle las preguntas adecuadas. Entonces aquí hay que tener en cuenta la importancia se llama prompt
cómo se le pregunta a la inteligencia artificial Ujú. y tener los conceptos básicos. Aquí se pueden hacer en casa un ejercicio, escoger un texto de una noticia que haya en internet, se lo pegamos y le pides que te haga un resumen. Si le pides que te haga un resumen, posiblemente no sea lo mismo si el prompt que le haces, la pregunta es, extráeme las 2 ideas clave, Claro, no es ¿no? lo mismo que te haga un resumen que tú le especifiques lo que quieres, cómo lo quieres, con qué detalle, ¿no? Correcto, porque por ejemplo, en el año para la Confederación de Empresarios hice un artículo y entonces yo contaba la historia de 2 personas que estaban en el estadio y uno le había ido pues después del COVID muy bien porque se había adaptado y el otro no. Entonces si le pedías un resumen, la inteligencia artificial que te decía, había 2 amigos en el estadio. Ahora si le preguntabas por las ideas claves que el autor quería sacar en el texto, entonces Ujú. lo que te decía es que la transformación digital mejora la productividad de las empresas, que estar formado ayuda, ¿no? Entonces, Claro. aún siendo el mismo texto, la clave es la pregunta. Por tanto, en estas etapas iniciales es muy importante ¿no? Pues tener claro, que la clave no son las respuestas, sino son las preguntas y aprender ¿no? cómo se formula. Y después la segunda idea es ser crítico con la respuesta, Ujú. ¿vale? Ser crítico es, primero, yo tengo que tener conocimiento si lo que me está diciendo tiene sentido o no. Aquí contábamos a veces el ejemplo de ese abogado eh, que quería argumentar en un juicio otras sentencias que hubiera aparecidas en Estados Unidos, esto fue en 2023, le preguntó a la inteligencia artificial. Como la inteligencia artificial es generativa, pues generó una respuesta porque no encontró y se la inventó y le citó, oye, según la sentencia que la ganó, el abogado que hizo no validó si esa respuesta era buena, No la contrastó por ningún lado. no la contrastó, copió y pegó y la presentó al juez. Y ahora el que está en juicio es él por falsedad documental. Claro. Por tanto, volvemos a la idea es, yo estoy empezando en este mundo, pues es importante ver actividades de mi día a día, cuanto más sencillas mejor. Por ejemplo, pues escribir las reseñas, poner publicidad en Facebook, en Instagram, o sea, que me ayude a redactar los copies con mi conocimiento, por decir algo, o pedir esos informes y después validarlos, tener ese pensamiento crítico, ¿vale? Si esa respuesta tiene sentido o no tiene sentido. Claro, y para entrar en ese mundo, para empezar a generar esos contenidos, lo mejor es formarse. ¿A quién hay que acudir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el consejo desde tu punto de vista para un pequeño empresario, alguien que dice, pues yo me quiero meter en este mundo, pero tengo cierto miedo y no sé por dónde empezar? Ya me contaste cómo empezar, pero la formación, por ejemplo, ¿de dónde la recibimos? ¿A quién acudimos? Esa es muy buena pregunta. Hay varias líneas, de más sencilla y en casa hasta más completa. Aquí hoy es un ejemplo, ¿no? Con las oficinas de emprendimiento que presenta el ayuntamiento o con la Universidad de La Laguna. Pero lo primero es decir, oye, yo me quiero formar. Y a partir de ahí hay bastantes boletines Ujú. que uno se puede apuntar y te llega la información. Después las mismas plataformas, llámese Gemini, ChatGPT, Microsoft con Copilot, tienen formaciones gratuitas, ¿vale? O sea, que Tien- incluso se puede acceder de forma gratuita a esa formación. Gratuitas, porque uno de los retos que se comentan, si hasta ahora, porque si hablamos de trabajo, ¿no? No de que voy a emprender, sino que voy a aspirar a un trabajo. Por ejemplo, cuando mi madre aspiró a un puesto de trabajo, se le valoraba la mecanografía, que Ujú. fuera capaz de escribir muy rápido. No existían los Sí, ordenadores sí, sí. y poder escribir más rápido era una ventaja competitiva. Cuando yo accedí a mi puesto de trabajo, se valoraba que supieras ofimática, Sí, cierto, ¿no? es verdad. Pues ahora lo que parece natural es que a las nuevas generaciones, si tú puedes contratar a alguien, la inteligencia artificial nos va a hacer más productivos, nos va a ayudar a hacer trabajo de mejor calidad, pues que las personas tengan conocimientos
básicos pues sí, antes en mecanografía y después en ofimática, ahora pues en aplicación de estas tecnologías. Claro, no podemos dar la espalda a la realidad, ¿no? Es como cuando entró Internet, es el clásico ejemplo, ¿no? Todos, uy, qué miedo, ¿esto qué es? Me va a quitar el trabajo, no sé cómo manejarlo y sin embargo ahora seríamos prácticamente incapaces de desarrollar nuestro trabajo diario sin esa herramienta, ¿no? ¿Será así con la inteligencia artificial? Sin lugar a dudas, estamos convencidos que va a ser así. Hablábamos de que no estar hoy en inteligencia artificial es como no estar en Internet en el 2005. Hay cambios además que son lentos. La inteligencia artificial puede parecer que vaya rápido, pero después que se instaure no es tan rápido. Vamos a tener tiempo de adaptarnos. Piensen que Internet ¿no? Se crea en el año 1960. Empieza una primera etapa de uso en universidades y empresas en la década de los 90, pero son muy pocas. Después en el año 2000 empiezan los primeros early adopters que se llaman, que eran esas personas en casa que tenían un módem que sonaba pi, se conectaban a Internet. Pero realmente cuando hubo la democratización de la inteligencia artificial, vamos a decir que fue cuando Steve Jobs levantó el teléfono, porque realmente lo que sucedió es que gente tenía internet en su teléfono y no lo sabía. Claro, ni siquiera sabía que podía usarlo, ¿no? Pero ¿qué pasó después de eso? Ese día no vino el pizzero y le dijo, gracias Steve Jobs, porque acabas de inventar el delivery. No vino el de la agencia de viaje que decir, joder, me estás fastidiando porque antes poníamos un catálogo y ahora gente le va a hacer caso a comentarios a gente en internet que no conoce. Esas cosas pasaron, ¿verdad? Sí. No es la tecnología, sino cómo fueron cambiando y están cambiando todos los modelos de negocio por internet. Pues parece, se ve bastante claro, que esto de la inteligencia artificial va a ser lo mismo. Es decir, la inteligencia artificial es de 1950, la tradicional. Hasta ahora tenías que ser una gran empresa con un gran conocimiento, con una gran infraestructura, vamos a decir que eran las empresas y las universidades de 1990. Después hubo una segunda etapa con la aparición de la nube, que ya era muy barato hacer inteligencia artificial, había mucha capacidad de cómputo, había muchos datos disponibles que nacen de Internet, pero había una barrera de entrada, vamos a decir que esto era en casa, ¿no? Los early adopters con el Internet, una barrera de entrada que era el conocimiento, tenías que tener muchos conocimientos técnicos para poder usar la inteligencia artificial. Al igual que Steve Jobs enseñó el móvil, con la aparición de ChatGPT, lo que parece que ha sido es la democratización de la inteligencia artificial. Cualquier persona sin conocimientos técnicos y en muchos casos iniciales hasta de manera gratuita, podemos beneficiarnos del uso de la inteligencia artificial. Por tanto, eso ya está haciendo que cambien modelos de negocio de la empresa, donde partes de las tareas pues ya las empieza a hacer la máquina y nos está liberando para poder hacer pues, tareas de más valor. Por tanto, el mensaje es claro, ¿no? Es decir, oye, si no te imaginas ahora una empresa sin internet, sin redes sociales, pues posiblemente no nos imaginamos un futuro cercano sin el uso de la inteligencia artificial. O sea que la inteligencia artificial no solo está transformando ya grandes empresas, sino pequeños negocios de aquí, de las islas de Canarias, que ya están empezando a introducir la IA, ¿no? Correcto, mira, ahora me viene a la mente una heladería, tenía el programa de facturación, y entonces, bueno, pues dices, vendo un helado de coco de 2 bolas, vendo un vaso de... Entonces, ¿qué conseguía? Entonces, al final tienes el inventario, ¿no? De lo que estás vendiendo, solo estás vendiendo por día. Pues ahora puedes cruzar datos y, por ejemplo, puedes cruzar datos, ellos cruzaban datos con el tiempo. Por tanto, tú puedes saber que vas a vender más si hace más sol que si llueve. Claro. También pues estaban en una zona que había, en la Plaza de España, que había cruceros. Por tanto, le metían otra información, que era si había cruceros y cuánta cantidad de cruceros había. Además, para hacer los pedidos, si de promedio se estaban vendiendo X sabores y cada tarrina traía X, o tantos cucuruchos, pues en vez de pedir unas cajas para que el cucurucho esté duro, pues hacías el pedido de los sabores sabiendo... Claro, o sea, ya son cosas muy concretas que te ayudan a mejorar la productividad, el rendimiento y también pues el vender más, ¿no? Que al final es lo que buscan esas pequeñas empresas. Vamos a decir que si la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar es
a ser parte de las tareas y a tomar mejores decisiones, porque estamos ayudando al cliente, porque si a uno le gusta más el barquillo que esté recién hecho, que no esté guardado amontonado. Si a mí me gusta el helado de limón y voy a comprarlo y no queda, pues no es lo mismo que puedan saltar alertas, ¿no? Y vamos a decir que son cosas que son posibles con inversiones muy bajas porque el programa de gestión ya lo tiene. Claro, y al final son pequeñas cosas, pequeños detalles que te ayudan a mejorar tu negocio, ¿no? Correcto, entonces hablábamos de la formación, entonces tú te puedes poner en newsletter que te van contando cositas pequeñas. ¿Qué primer paso vería yo? Pues iniciación en el prompting, cómo se le pregunta a la inteligencia artificial generativa para sacar mejores respuestas. Y ahí pues existen ¿no? acciones como la que hoy nos tiene aquí, o por ejemplo Caja 7 con la Universidad de La Laguna, pues tenemos la cátedra que lo que hacemos es investigar tanto para el sector público o para el sector privado y divulgar el conocimiento. O sea, y lo hacemos de manera gratuita en la mayoría de los casos. Al final hay que tener algunas nociones para poder introducirle y hacerlo de manera eficaz, sin caer en el error, por ejemplo, de no contrastar esa información y de que el profesional supervise lo que está preguntando la inteligencia artificial. Los mayores riesgos en las plataformas, cuando uno, si por ejemplo el paso cero es voy a una gratuita, y que me ayude pues en eso, en mejorar mis copies en internet y tal, eso no le estás metiendo ningún dato sensible, ¿vale? Por tanto yo, si tengo que hacer unas traducciones, tengo que hacer algunos informes públicos, sí, no hay ningún problema. Los mayores retos en el uso de la inteligencia artificial son la confidencialidad de los datos, es decir, si yo ya voy a ponerle datos sensibles de mi empresa, tengo que ir a soluciones de pago. Datos económicos, por ejemplo. Por ejemplo, o a veces los económicos no, porque tú los están en el registro mercantil. Bueno, sí. Depende del detalle del dato. nivel del dato, pero con sentido común, ¿no? Hay cosas que se pueden contar y cosas que no se pueden contar. Si queremos que nos ayuden cosas que no se pueden contar, pues tenemos que buscar que la solución sea de pago y que nos garantice que no va a usar esos datos para entrenarlo. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado al principio de Samsung, porque la inteligencia artificial les decimos que la generativa aprende de patrones de lenguaje, ¿no? Pues la programación de informática es un lenguaje de programación. Y entonces los programadores de la empresa Samsung querían ayudar a mejorar su lenguaje de código para hacer extracciones de datos más rápidos, bueno, cosas técnicas. Y le metieron, oye, ayúdame. Y su código secreto se lo queda. Claro. Se lo queda la plataforma donde lo metes. Y está expuesta. Está expuesto, correcto. Entonces, los dos grandes retos. Uno, la confidencialidad de los datos. En el mundo en general de la vida, cuando algo es gratis, ¿cuál es el precio en Internet? Somos nosotros. Exactamente. Por esto de la inteligencia artificial. Nuestra información privada. Nuestra información, lo que le metas, se lo van a quedar. Por tanto, para evitar eso, si yo voy a hacer ya un paso 2, pues tengo que ir a soluciones de pago. Hay soluciones que son relativamente económicas, ¿vale? Que no estamos hablando de inversiones de 27 euros, de 17. Sí, que no requieren un gran desembolso económico, ¿no? Por ejemplo, la solución de Microsoft, que se llama Copilot, sí. Pues te garantizan con el paquete de Office la confidencialidad y viene valiendo. Que además se usa muy habitualmente en cualquier empresa, ¿no? Y no hemos hablado, bueno, hemos hablado en cierto modo del sesgo, ¿no? Ese sesgo que se genera cuando te da la información la inteligencia artificial, ¿no? También hay que, decías tú, que la inteligencia humana, porque al final lo que estamos usando no es inteligencia como tal, debe estar por encima y el sentido común de cualquier consulta, de cualquier pregunta que le hagamos, ¿no? Aquí siempre hay que tener presente que toda la información que nos den hay que contrastarla y hay que revisarla como profesionales que somos de cualquier materia, ¿no? Al final nosotros tenemos conocimientos y no hay que ignorar esos conocimientos, ¿no? Claro, realmente el sesgo es normal. Pensemos que la inteligencia artificial generativa como ChatGPT pues aprende de otro texto y entonces si el otro texto tiene sesgo, pues puede traernos el sesgo. Entonces lo que tenemos que es aprovechar las bondades. En el caso del informe, ¿no? Que hablábamos, oye, yo tengo una documentación económica
y quiero que me ayude un balance y quiero que me ayude a redactar el informe, pues lo que yo tardo en verlo, leerlo, transcribirlo, puede ser un montón. Entonces eso me va a ayudar la inteligencia artificial, pero yo con mi criterio y mi conocimiento tengo que validar que esa información es correcta. La última palabra la tenemos nosotros. Si hablábamos del ejemplo del conductor de rally y el copiloto, ¿no? Pensemos que la persona es el conductor y el copiloto es la inteligencia artificial. La responsabilidad de conducir siempre es del que pregunta. Si te da un dato malo y tú lo coges, es tu responsabilidad, ¿no? Y esto pues en las carreras de rally se ve. Entonces, si decimos la calidad de la respuesta va en función de la calidad de la pregunta, si el piloto le dice a la inteligencia artificial, avísame cuando haya una curvita suave, pues no será lo mismo que le haga una pregunta más ¿no? concreta en el lenguaje de la conducción. Izquierda, RA, 20 grados, entonces... claro, será más específica también en la respuesta, esa inteligencia. Entonces, para conseguir aprovechar al máximo las posibilidades que nos da la inteligencia artificial, tú tienes que tener conocimiento de esa materia. Cuando tú más conocimientos tienes, es mejor la respuesta y por tanto más utilidad tiene la misma. Ese es uno muy claro, un error que podemos cometer a la hora de usarlo, pero ¿qué errores tiene que evitar ese pequeño empresario que empieza a tontear con la inteligencia artificial y dice, bueno, yo no voy a formarme, yo voy a ir por intuición, voy a ir mirando y a ver qué tal me sale esto, ¿no? ¿Cuáles son los errores más habituales? Mira, pues siempre hablábamos que hablábamos de los 3 niveles ¿no? Hemos formado pues, más de 3.000 personas y hemos visto como con un poco de humor para que nuestros oyentes se lo queden 3 patrones, ¿no? El primero podríamos decir que es el cuñado digital. Vale. Ese es el que dice, esto no va conmigo, yo siempre lo he hecho así y ni lo usa. El segundo, pues siempre decimos que son esas personas que lo usaron, es como el entrenador de fútbol de la barra de un bar, que sabe de todo, pero para ser entrenador hay que estudiar, hay que estar ahí. Este le hace preguntas genéricas y obtiene respuestas genéricas. Y entonces dice, esto no sirve. ¿Vale? Entonces la clave no es que la inteligencia artificial te esté dando respuestas malas, es que tu pregunta... Claro, no es la indicada. Correcto. Y después están ¿no? Pues las personas que siempre ¿no? le hacen esas preguntas y están aprovechando la respuesta. Entonces, lo primero es tener un poquito de curiosidad. Oye, yo tengo procedimientos repetitivos. Yo estoy poniendo diariamente, en el ejemplo de redes sociales, creo contenido o mi página web la actualizo, tengo que contestar a clientes, tengo que escribir cartas, yo qué sé, para cobrarle a personas que me deben dinero o cartas para captar un cliente por primera vez. Sí. ¿Tengo algo repetitivo? Sí. ¿Me puede ayudar la inteligencia artificial? Sí. Vale, pues voy a elegir un procedimiento, voy a medir cuánto tardaba en normal y cuánto me está ayudando. Y a partir de ahí la práctica es la que hace al monje, porque es cuando te das cuenta y dices, pues yo le pregunté de esta manera y me dio una respuesta de esa manera. Y le estoy preguntando de esta manera. Siguiente. Cambias los hábitos en función también de lo que vas viendo, ¿no? Si no practicas, no existen recetas mágicas, ¿no? A veces por los trucos iniciales hay 3 cosas que tienen que tener un prompt como un mínimo para mejorar la respuesta. Lo primero es el contexto, es decir, si somos esa tienda de helados, por seguir aquí en este maravilloso entorno, pues decirnos, somos una empresa de helados, después la acción, ¿qué quieres hacer? El informe financiero, y además le dices que actúe con el rol de lo que quieres hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Un análisis financiero? Eres un especialista de análisis financiero. ¿Por qué? Porque va a ir a buscar en su conocimiento. No es lo mismo hacer un análisis. Hazme un análisis de unas cuentas que hazme un análisis como experto en análisis financiero de heladería. Exacto. Claro, para tu negocio, enfocado a tu negocio. Claro. Después decirle, oye, pues me haces el informe y ¿cómo lo quieres que te lo devuelva? ¿Lo quiero en una tabla Excel? Pues no lo hemos hablado, pero la inteligencia artificial pues te analiza el texto en formato plano
te puede hacer un Word, te puede hacer un PDF, te da textos y programas, pues te ayuda a programar. Por tanto, tú le dices cómo quieres la salida. Oye, quiero un resumen ejecutivo de entrada. Pues con esas 3 claves... Ya puedes empezar, digamos, a trabajar bien con ella, ¿no? Con la inteligencia. Para terminar, porque se nos acaba el tiempo, aunque la verdad es que has puesto cosas muy interesantes sobre la mesa, yo creo que esta charla podría durar mucho tiempo. El futuro es ya, porque estamos ya en la inteligencia artificial, pero ¿hacia dónde crees que debe caminar? Bueno, esto lo que vemos es que hay que quedarse con el concepto de asistente y agente. A ver cómo lo digo. El asistente es yo le doy una pregunta y me asiste y me da una respuesta. ¿Cuántos días de asuntos propios me quedan? Y entonces él consulta y dice, te quedan 3 días, 10 días, 20 días, lo que sea. Bueno, 20 días de asuntos propios, no de vacaciones. Estupendo. Sería, ¿no? Pero el agente sería el que además hace una tarea después, ¿vale? Es decir, no solo veo que me quedan X días, sino además él va a contactar con la agencia y hace la tarea. Entonces, eso se está empezando a ver ya, ¿vale? Esto pues sería ya no para la heladería, sino para los hoteles que hay en esta zona, pues hay pues, predicciones de venta, hay lo que se llama el concepto de RPA, que es robot, imagínate una fábrica que fabrica coches que tienen robot, pues en este caso en el ordenador. Y cuando tienes que hacer movimientos que siempre son repetitivos, hago un informe que pincho aquí, aquí y aquí, te lo hace un robot por ti. Directamente. Porque siempre, vamos a decir que las acciones son iguales. Entonces, hacia ahí van las tendencias. Facilitar tareas, o sea, Correcto. Servir de apoyo al trabajador, al emprendedor, al empresario, para mejorar su negocio, que al final es la idea, ¿no? Y después podemos hacer, en la parte esa de asistente, imagínate que yo le doy mi estilo de redacción. Oye, pues somos una empresa cercana, que nos dedicamos a esto, usamos los valores del deporte. Yo puedo dejar programado mi estilo. No tengo que contarle... Tu impronta, ¿no? Exacto, no tengo que contarle siempre cómo quiero que actúe. Yo lo programo una vez, que se llama creas un agente, y después le doy los datos nuevos. Digamos que ya se acostumbra a redactar en tu estilo, a tu manera de que quieren que vean las cosas, ¿no? Por ejemplo, por no hablar solo de redactar, si hablamos de pensamiento crítico, pues puedes generar prompt que lo tienes guardados, que simplemente tú le vas a poner un texto y él va a ser crítico con el texto. Claro. ¿Tiene sentido? ¿Qué está intuyendo ese texto? ¿Qué se está dejando atrás? Dame 3 cosas a favor, 3 cosas en contra. Por tanto, las recomendaciones básicas para empezar es empezar por inteligencia artificial generativa, vamos a decir ChatGPT, Copilot, Gemini. B, empezar con conceptos básicos de prompt, cómo le preguntamos a la inteligencia artificial para tener buenas respuestas. Hace falta hacer buenas preguntas, pues cuál es lo básico. Y tercero, lo que sería el pensamiento crítico. No nos creamos la primera respuesta, el concepto es iterar. Vamos a preguntarle más veces para seguir afinándola y después tener ese cuidado con la información que le vamos a meter si estamos en versiones gratuitas. Pues Carlos González Delgado, yo creo que esta ha sido una clase magistral de inteligencia artificial, lo que se puede hacer, lo que no, y cómo introducirse en este mundo con estas herramientas. Muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, gracias a ustedes por invitarnos. Así termina esta entrevista. Yo creo que ha sido muy productiva en este caso, que va a servir de mucho a quienes nos están viendo. Y de nuevo nos despedimos desde el Centro Empresarial de Arona, en Las Galletas, desde este programa que se hace en colaboración con el Ayuntamiento de Arona y la Fundación General Universidad de La Laguna.